Hola a todos. Bienvenidos al canal Historias y Confesiones. Gracias por suscribirse al canal para no perderse ninguna historia. Las historias que vamos a compartir, inspiradas en relatos encontrados en Internet, tienen únicamente fines de entretenimiento. No deben interpretarse como una incitación a imitar tales actos ni como una discriminación contra personas concretas. ¡Que aproveche! Es arduo predecir el momento preciso en que un matrimonio comienza a declinar, especialmente cuando ha sido construido, durante décadas, sobre un pilar de absoluta confianza. Mi esposa me confesó, de manera inesperada, que se había enamorado locamente de un hombre a primera vista. Y esto, después de 25 años de matrimonio. Me sentí deprimido, destrozado, pero su segunda revelación me dejó completamente aturdido. ¿Recuerdas esa escena en El Padrino Asterisco, donde Michael Corleone queda cautivado por la vista de una mujer fascinante en Italia? Sus guardaespaldas sicilianos notan que ha sido golpeado por un flechazo y está perdido de amor. Bueno, esa escena no es solo una ficción. Yo fui testigo de ello, aunque no lo reconocí en el momento. Sucedió con mi esposa, lamentablemente no conmigo, sino con otro hombre, 25 años después de nuestra unión, marcando así el inicio de la caída de lo que consideraba una vida impecable. Me estoy desviando, tendencia que tengo al repensar mi vida pasada y lo que debería haber sido. Tal vez debería empezar por presentarme. Me llamo Alan Gregerson, aunque todo el mundo me llama Greg. Tengo 50 años y resido en un pequeño pueblo del Medio Oeste, a unas 2 horas de Chicago. Trabajo como contador para una importante firma nacional. Si bien el trabajo puede parecer monótono a veces, la remuneración es excelente. Aparte de durante los periodos ocupados de marzo y abril, generalmente trabajo alrededor de 40 horas a la semana, sin tener que invadir mis fines de semana. Hace 2 años, mi matrimonio llegó a su fin. Mi exesposa y yo compartimos una hija, Morgan, de 25 años, casada, madre a su vez, y residenciada en Denver. Después de 26 años de vida en común, nos convertimos en otra estadística de divorcio, a pesar de los 25 años anteriores que pensé que fueron maravillosos. Como mencioné, conocí a Tracy por primera vez durante mi segundo año en la Universidad Estatal de Iowa. Ella también estaba en segundo año, habiéndose transferido a mi residencia universitaria después de un primer año en otro lugar. Noté su esbelta y atlética silueta, bañada en el intenso sol de agosto de Iowa, afuera del dormitorio, mientras llegaba con amigos. Chicos, tengo que irme. Estoy a punto de presentarme a la futura señora Gregerson, bromeé, medio en serio. Mis amigos siguieron mi mirada hacia Tracy. Vaya, notó uno de ellos. Percibía sus palabras, pero incapaz de distinguir quién había hablado, cautivado como estaba por esa belleza rubia, extendida sobre una toalla, en bikini, al lado del dormitorio. Dejando atrás a mis amigos, me acerqué a ella. Pero cuando me encontraba a aproximadamente 1 metro de ella, se incorporó sobre un codo y me apartó con la otra mano. Mi corazón se contrajo hasta que habló. Idiota, me estás tapando el sol. Me moví rápidamente medio metro a mi derecha, dejando que el sol volviera a derramarse sobre la encantadora a mi lado. Su sonrisa radiante me iluminó, y en ese instante, habría accedido gustosamente a cualquiera de sus peticiones. Mucho mejor, ¿ves?, rió levemente. Su presencia parecía no verse alterada por la aproximación de un desconocido. Supongo que, dotada de una belleza de su calibre, tales encuentros le eran familiares. Al presentarme, alabé su esplendor y le propuse una cita para el viernes siguiente. Si acepto, podrías, por favor, limpiarte la baba de la barbilla, me dijo, burlona. ¿Qué? Oh, sí, la baba, absolutamente, ha desaparecido, balbuceé, como un torpe. Bueno, está claro que no eres de esos seductores con réplicas preparadas, así que sí. Vamos por el viernes por la noche. Esa noche, obtuve su número de teléfono. El viernes por la noche, cenamos en un acogedor restaurante italiano en Ames. Mientras bebía sus palabras, me encantó con relatos de su vida, desde los 3 años hasta hoy, sin hacer una pausa excepto cuando llegó el plato principal. Nos conectamos sin esfuerzo, en el transcurso de un mes, pasábamos casi todo nuestro tiempo libre juntos. No solo era inteligente, siendo la mejor de su promoción en la secundaria, sino que también tenía un sentido del humor travieso y una confianza en sí misma tranquila.
Me consideraba de buena apariencia, sin ser excepcional, razonablemente atlético. Habiendo obtenido 7 cartas deportivas en la secundaria, inteligente, clasificado entre los 5 primeros de mi clase, y capaz de participar en conversaciones reflexivas sobre diversos temas. Aunque Tracy había señalado que no era del tipo que tenía una respuesta para cada situación, tenía confianza en mí mismo. Sin embargo, cuando la invité a salir, sabía que estaba apuntando alto. Pero, después de todo, no se obtiene nada sin intentarlo, ¿verdad? Tracy y yo tuvimos nuestra primera experiencia íntima en nuestra 6ª cita. Ninguno de los dos tenía mucha experiencia, pero en ese momento, me di cuenta de que yo tampoco había tenido muchas parejas, y que lo mismo le ocurría a Tracy. A pesar de mi experiencia limitada, tenía un arma secreta. Leía realmente artículos en diversas revistas para adultos, y no solo por las imágenes. A juzgar por las críticas entusiastas de mis parejas, debía ser muy hábil, y los conocimientos adquiridos no eran vanos. Poco después de obtener nuestros diplomas, Tracy y yo nos casamos. Encontrar trabajo fue pan comido para los dos. Ella consiguió un puesto como maestra de 3er grado, mientras que yo me lanzaba a una carrera en contabilidad. Con ingresos estables, compramos una casa unos años más tarde y acogimos a nuestra única hija, casi exactamente un año después de mudarnos. La vida era satisfactoria. Nuestra vida íntima, sin ser excesivamente aventurera, ofrecía suficiente variedad y frecuencia para satisfacer a ambos. Sin embargo, con el tiempo, como en muchas parejas, las exigencias del tiempo y la edad redujeron algo la frecuencia de nuestros encuentros. No obstante, incluso cuando Morgan se fue a la universidad, mantuvimos un vínculo apasionado, viéndonos 3 o 4 veces a la semana. De vez en cuando, me preocupaba la fidelidad de Tracy, pero esas preocupaciones eran raras y efímeras. Ella podía mencionar a un nuevo joven maestro en su escuela que se mostraba coqueto, pero nunca dio la impresión de reciprocidad o de querer ir más allá. Atribuí eso a mis propias inseguridades. Ciertamente, Tracy es indudablemente atractiva, y no podía reprochar a nadie que la admirara, pero la admiración era el límite. He expresado claramente mi posición a Tracy desde el principio de nuestra relación. No hay lugar para el reparto. Ella ha resonado con este sentimiento, asegurándome que siente lo mismo. Aunque no me reprocha que eche un vistazo a otras mujeres, cualquier contacto físico sería inaceptable. He respetado sus límites de todo corazón. Este fue nuestro acuerdo, hasta hace 3 años, cuando nos encontramos en la fiesta veraniega anual organizada por nuestros vecinos, 3 puertas más allá, en nuestro barrio elegante. Scott y Wendy Harris siempre organizan una fiesta memorable en su casa. El fin de semana siguiente al 4 de julio, Tracy y yo siempre hacemos un esfuerzo por asistir a la fiesta, al igual que la mayoría de los vecinos de nuestra calle. Siempre pasamos un momento fantástico. Scott y Wendy son anfitriones excepcionales, ofreciendo excelentes comidas y bebidas, y su propiedad cuenta con una gran piscina excavada y una cancha de voleibol de arena. Incluso los invitados que vienen de fuera del barrio suelen ser agradables, a excepción de uno. Pero me estoy desviando. Las festividades comienzan al mediodía, y Tracy y yo llegamos alrededor de la 1 de la tarde. Voy a buscar algo para beber, un Zinfandel blanco para Tracy y un Michelob para mí, y comenzamos a mezclarnos con los demás invitados, permaneciendo primero juntos antes de separarnos poco a poco en conversaciones distintas, tanto adentro como afuera. Nunca había sido un problema antes. Periódicamente, revisaba si Tracy necesitaba una nueva bebida o un refrigerio, o ella venía a buscarme. Por lo general, nos decíamos adiós con un rápido beso en los labios. Estaba conversando con vecinos cuando Tracy, al otro lado del jardín, hablaba con un grupo de mujeres, y algunas personas ajenas al vecindario llegaron. Había un hombre acompañado de 2 mujeres, y Scott fue a recibirlos. Fue entonces cuando noté un cambio repentino en el comportamiento de Tracy al observar a los recién llegados. Eché un vistazo a Tracy. Había dejado de hablar con sus amigas y estaba fijada en los recién llegados con una mirada que combinaba sorpresa y deseo. En ese momento, no pude interpretar precisamente su expresión, pero estaba claro que estaba cautivada. Debo admitir que sentí una incomodidad. Después de observarlos durante unos 10 segundos, Tracy se volvió hacia mí, nuestras miradas se cruzaron, y se sonrojó profundamente antes de volver a sus amigas.
¿Alguna vez has sentido esa extraña sensación de que algo no va bien, sin poder señalar qué? Fue ese momento, al darme cuenta de que ella era consciente de mi presencia. «Oh, Greg, por favor», exclamó, notando mi agarre en la muñeca del hombre. «Greg, te presento a Charles Delan. Enseña literatura europea en el colegio y se unió a nosotros el año pasado. Es francés y no ha cruzado ninguna línea, así que no cuestioné dónde había puesto su mano». Los demás del grupo asintieron en señal de aprobación, empujándome a soltar la muñeca de Charles y ofrecerle un firme apretón de manos, ejerciendo cierta presión para afirmar mi dominio. Tracy luego me presentó al resto del grupo, casi como una reflexión tardía. «Pensé que podrías necesitar un refresco», observé mientras le extendía a Tracy una copa de vino, fijando mi mirada en Charles. «Eres tan atento, querido esposo», respondió ella. Charles, pronunciado a la francesa, Charles, me parecía el típico europeo. Debo admitir que era bastante atractivo, alrededor de 32 años, midiendo 1,83 metros y pesando aproximadamente 77 kilogramos. Lucía una barba de 3 días descuidada y su cabello dudaba entre ser largo y necesitar un corte. Su inglés tenía un acento francés distintivo, lo que me llevó a especular que podría estar involucrado románticamente con la mitad de sus estudiantes, independientemente de su género. Después de las presentaciones, él retomó la conversación sobre Víctor Hugo o alguien similar, y, sintiéndome satisfecho por haber dejado mi huella, me alejé hacia el jardín. Tracy y Charles finalmente se unieron a nosotros en el jardín para el inicio del juego de voleibol de playa. Siempre estaba activamente implicado en esos partidos, y como jugábamos en el campo de los ganadores, mi equipo estaba en constante acción. Un público considerable se reunía generalmente en la terraza, observando desde una distancia segura, donde mi esposa se había acomodado con Charles a su lado. Demasiado absorto en el juego para prestarles mucha atención, sin embargo, sorprendí algunos gestos amistosos entre ellos, como toques de brazos y manos, intercambios de sonrisas, e incluso de vez en cuando, un rubor por parte de mi esposa. De vez en cuando les hacía señas, y ella me respondía. Después de que mi equipo consecutivamente encadenara varias victorias y continuara dominando el terreno. Durante una hora, me di cuenta de que Tracy y Charles ya no estaban en sus lugares. Al escrutar la zona del bar y de la parrilla, tampoco pude localizarlos. Sintiendo que algo no iba bien, convencí a uno de los otros jugadores para que tomara mi lugar, citando la fatiga en mis piernas de 47 años y una necesidad desesperada de cerveza. Al irme, soporté las burlas benevolentes sobre mi edad. Con el plan en marcha, me dirigí al bar por otra copa, luego vagabundeé sin rumbo por el jardín antes de finalmente entrar en la casa. Revisé todas las habitaciones accesibles y escuché detrás de las puertas cerradas, pero no encontré rastro de Tracy o Charles. Finalmente, me acerqué a la anfitriona, Wendy, y le pregunté con despreocupación si había visto a mi esposa recientemente. «Por supuesto, ella y Charles salieron a comprobar algo en su coche», respondió ella con desdén. «¿Qué coche conduce él?», pregunté, con un toque de irritación atravesando mi tono. En ese momento, la realización golpeó a Wendy. Con más de 15 años de amistad y vecindad, adoptó una expresión preocupada y respondió: «Él conduce un Saab gris». Salí y miré en ambas direcciones de la calle, no había rastro del Saab. Justo entonces, Wendy me alcanzó en el camino. «Estoy segura de que no es nada», Greg, dijo ella con un tono tranquilizador. «Probablemente solo fueron un momento al colegio». «Sí, gracias, probablemente no sea nada», respondí sin convicción, antes de alejarme. El colegio local estaba a solo 5 minutos de nuestra casa. Decidí verificar por mí mismo. Conduje hasta la escuela y revisé cada estacionamiento, no había Saab. Intenté llamar al móvil de Tracy, pero caí directamente en su contestador, indicando que estaba ocupada o que su teléfono estaba apagado. Dejé un mensaje, seguido de 4 más durante la siguiente hora, mientras esperaba en casa. También contacté a sus padres y a su hermana, preguntándoles si habían tenido noticias de ella ese día. Todos respondieron negativamente. Fue entonces cuando me vino a la mente la famosa cita de Sherlock Holmes. Una vez que eliminas lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, debe ser la verdad. Instalado en mi sillón en la sala familiar, miraba la pantalla gigante apagada, como perdido en el vacío, durante lo que parecía una eternidad.
No era necesario encender la televisión, las imágenes vívidas de mi hermosa esposa, involucrada apasionadamente con ese francés, desfilaban sin cesar en mi mente. ¿Por qué nos tomamos la molestia de salvar este país en 2 guerras mundiales? Mejor lo hubiéramos dejado a los alemanes. El sueño me eludió toda la noche, mientras permanecía pegado a la silla, mi mirada fija en el televisor silencioso. Esperaba a medias que Tracy volviera a mitad de la noche, pero a medida que las horas pasaban sin su regreso, acariciaba la perturbadora idea de que Charles podría haber estado involucrado en un accidente de coche, siendo Tracy su pasajera. A las 8 de la mañana, ya no soportaba la incertidumbre. Llamé a la oficina del sheriff local, me identifiqué y pregunté sobre los accidentes ocurridos durante la noche. Para mi gran decepción, no informaron de ninguno. Intenté en otras 4 ocasiones más llamar al teléfono de Tracy, pero en cada intento, no recibí respuesta. A medida que se acercaba el mediodía, escuché un coche detenerse en la entrada, indicado por el ruido de una puerta cerrándose. Aproximadamente 45 segundos después, Tracy insertó su llave en la cerradura, abrió la puerta y entró. Momentos después, me notó en la sala familiar y se sentó silenciosamente en el sofá frente a mí. Las últimas dudas que tenía sobre sus actividades se disiparon con su apariencia. Al menos, tuvo la decencia de presentarse antes de volver a casa. Su largo cabello rubio, suelto el día anterior, ahora estaba recogido hacia atrás en una cola de caballo húmeda. Y no llevaba ningún maquillaje. Estaba vestida con el mismo vestido amarillo que la víspera, y su pecho, sus hombros y sus brazos tenían un resplandor sonrosado. Portaba la expresión satisfecha de alguien que ha sido completamente complacido, y debo admitir que era deslumbrante. No había rastro de remordimiento o culpa en su rostro. Si acaso, parecía mostrar una sonrisa complaciente. «Qué bueno que te aparezcas. Te divertiste anoche y esta mañana», escupí con desdén. «De hecho, sí», respondió ella con arrogancia. No era la respuesta que esperaba. «Escucha, Greg», continuó ella con calma, ¿alguna vez has sentido una conexión física y emocional increíble con alguien a simple vista? Es casi electrizante, maravilloso e increíble. Sí, he conocido eso, respondí rápidamente. Me casé con esa mujer. Su actitud serena se hizo añicos, revelando un destello de reconocimiento en sus ojos, atravesando su fachada tranquila. Encontré al mío ayer. No puedo explicarlo, lo necesito, lo amo. ¿Así, de la nada? Estás loca, grité. ¿Estás dispuesta a tirar 25 años de matrimonio por un sentimiento? ¿No significaba nada para ti? No sé por qué no se esperaba mi explosión. Comenzó a llorar inconsolablemente cuando estallé, pero yo me mantuve indiferente. Te amo, Greg, logró finalmente decir a través de sus lágrimas, nuestro tiempo juntos ha sido maravilloso, pero la conexión que tengo con él es simplemente increíble. Te amo, pero estoy enamorada de él. Es increíble. Entiendo. Dame un poco de tiempo para ajustarme, y te organizaré una fiesta, le lancé con sarcasmo. Entonces, ¿empezamos el proceso de divorcio o quieres? Pregunté. Compartiremos todo de manera justa, incluida la venta de la casa. No creo que debamos apresurarnos al divorcio de inmediato, respondió ella, su voz teñida de exasperación. Veamos cómo evolucionan las cosas. Podremos tomar decisiones importantes más tarde. Ahora era mi turno de sentirme exasperado. ¿Qué? Protesté. No funciona así. No puedes mantenerme como un plan de respaldo. Si estás con él, entonces ve hacia él tan pronto como sea posible. En lo que a mí respecta, hemos terminado cuando te acostaste con él ayer. Repetirlo solo refuerza mi decisión. Pero... tartamudeó ella. Está bien. Presentaré una solicitud de divorcio y me mudaré antes de que termine la semana. Fiel a mi palabra, moví mis cosas fuera de la casa antes del final de la semana. Tomé unos días libres en el trabajo para ocuparme de ello. Mientras cargaba mi camioneta una noche, Scott y Wendy Harris se acercaron a mí y se disculparon por haber invitado a Charles a su fiesta. Los interrumpí educadamente, recordándoles que no podrían haber previsto las acciones de Tracy. Nos sentimos de todos modos un poco responsables, dijo Wendy, evitando el contacto visual.
Mi abogado ha preparado los papeles del divorcio, y Tracy fue notificada en el mes. Parece que ella supuso que procrastinaría, ya que mi abogado me informó que el notificador mencionó que ella reaccionó fuertemente cuando le entregó los papeles. Esto podría explicar por qué apareció en mi nuevo apartamento justo 2 días después y entró a la fuerza cuando respondí al timbre. ¿Cómo pudiste iniciar esto si realmente me amas como dices?, exclamó al entrar en mi apartamento. Inicialmente sorprendido, rápidamente recuperé la calma mientras la ira se apoderaba de mí. ¿Eres sinceramente ciega?, respondí con enojo. Estás involucrada con otro hombre. ¿Qué esperabas de mi parte? Puedo amarte, pero no voy a aceptar voluntariamente ser engañado. ¿Y si no funciona, qué se supone que debo hacer entonces? Solo dame tiempo. Si las cosas salen mal, volveré a ti y seré la mujer perfecta. Podremos envejecer juntos. Vives en una fantasía, respondí secamente. No te doy permiso para perseguir a tu pareja ideal mientras decides si te conviene. Además, si él es realmente tu pareja ideal, ¿por qué no funcionaría? Charles está actualmente divorciándose de su esposa y están enfrentando problemas financieros. ¿Significa esto que podría ser el señor perfecto para ti, pero que tú podrías no ser su señora perfecta? Pregunté. Ella continuó tartamudeando antes de que finalmente le pidiera que abandonara mi apartamento o que la echara a la fuerza. Tracy y su abogado intentaron retrasar el procedimiento tanto como fuera posible. Mientras tanto, el señor maravilloso se mudó a mi casa y tomó mi lugar. 4 meses después, cuando salía de la casa de Chami Sells con un colega tras una cena de negocios, vi a un dúo familiar acercándose a la puerta, Charles y una Tracy visiblemente embarazada, que parecía tener unos 3 meses de gestación. Me detuve, sorprendido, bloqueando su entrada. «Oh Dios mío», murmuré, mi compañero a mi lado, visiblemente desconcertado mientras nos encontrábamos cara a cara. SJ, te presento a mi esposa, al menos por unos meses más, y su amante, Charles Delaine. SJ se encontró en la posición delicada de tener que mantener la educación en un escenario extremadamente incómodo. Me parecía que lo estaba haciendo admirablemente bien. Tartamudeó. Está embarazada, ¿es tuya? Definitivamente es suya, respondí con entusiasmo. Eres un idiota, Greg, ya lo sabes, comentó Tracy secamente mientras ella y Charles nos pasaban y entraban al restaurante. Más tarde, Wendy Harris me informó que Tracy estaba efectivamente embarazada de 3 meses. Parecía que Tracy había decidido dejar de usar anticonceptivos porque pensaba muy bien de Charles y quería tener su hijo. Buena suerte con eso, comenté a Wendy. El divorcio se finalizó varios meses después, y 2 meses después de eso, Tracy dio a luz a un hijo. Naturalmente, lo llamaron Charles Jr., quizás como un testimonio de la grandeza percibida de Charles. Nuestra hija Morgan no estaba encantada con la decisión de Tracy de tener otro hijo, especialmente considerando las circunstancias de nuestra separación y el hecho de que no era el padre. Estaba orgulloso de Morgan por su apoyo en esta situación, aunque sabía que Tracy había tenido al bebé. No le había hablado ni la había visto desde nuestro encuentro en el restaurante, meses atrás. Era inevitable que nuestros caminos se cruzaran nuevamente, dado que ambos vivíamos en la misma ciudad, pero me tomó por sorpresa la primera vez que la vi después del parto. El aumento de peso no le sentaba bien y parecía que la experiencia había pasado factura a su cuerpo de 49 años. Casi no reconocí la figura algo abuelita empujando un carrito con un niño dentro, en el centro comercial local. Vamos, Greg, no es necesario ser tan grosero, lanzó una voz familiar mientras los pasaba un sábado por la tarde. Me detuve bruscamente, incapaz de resistir a la tentación y le eché una segunda mirada, lenta y casi cinematográfica, a la mujer y al bebé frente a mí. Oh no, era Tracy y su hijo. Hola, ha pasado tiempo, logré decir mientras intentaba recomponerme. Hola a ti también, respondió ella. El bebé, previsiblemente, era adorable. Había heredado el cabello y el color de ojos de Tracy, pero poseía la complexión ligeramente más oscura de su padre. Vaya, es absolutamente hermoso, comenté sinceramente. Tracy sonrojó levemente y me agradeció por el cumplido. Ha pasado un tiempo desde que nuestros caminos se cruzaron, bueno, verte con un carrito. Me disculpé por no haberla reconocido de inmediato, aunque ella claramente se estremeció ante mis disculpas.
Sin embargo, las desestimó sin comentarios. Mientras la encontraba increíblemente atractiva después del nacimiento de Morgan, hace muchos años. Ahora era más de 2 décadas mayor, y dado que este bebé no era mío, supongo que mis hormonas estaban firmemente bajo control. Intercambiamos una conversación amistosa durante unos minutos, principalmente sobre sus luchas contra la privación del sueño, y percibí un toque de tristeza auténtica, un sentimiento que nunca había mostrado después del nacimiento de Morgan. Finalmente, me disculpé y me fui para retomar mis compras de los artículos que inicialmente había venido a buscar. El siguiente encuentro con Tracy ocurrió durante la reunión veraniega de los Harris, aproximadamente 6 meses después. Scott y Wendy siempre lamentaron que Tracy hubiera conocido a Charles en su fiesta, pero los tranquilicé en ese momento, y lo pensaba sinceramente, que no los responsabilizaba de la lamentable elección de Tracy. Sin embargo, Wendy continuaba intentando presentarme a sus conocidos solteros y divorciados, y debo admitir que algunas de estas presentaciones eran bastante prometedoras. A pesar de haber saltado las 2 últimas fiestas de verano, continuaban invitándome y esta vez decidí asistir, aunque me habían advertido que Tracy y Charles también estarían presentes. Les aseguré que si surgían problemas, no sería el instigador, y tenía la intención de cumplir esa promesa. Estuve en la fiesta durante unas horas cuando vi a Tracy y Charles entrar en el jardín. Como su bebé no estaba con ellos, supuse que lo habían dejado con una niñera. Tracy había perdido parte de su peso de embarazo y ya no parecía tan maternal como en nuestro último encuentro, pero una tristeza innegable habitaba en sus ojos azules, que alguna vez fueron tan vivos. Incluso cuando sonreía, su mirada conservaba una vacuidad inquietante. Decidí enfrentar el tema delicado desde el principio acercándome a Tracy y Charles, ofreciéndoles un breve abrazo y estrechando la mano de Charles. Su sorpresa fue leve, y pude ver a Wendy contener la respiración ante mi acercamiento. Intercambiamos banalidades durante aproximadamente 1 minuto antes de que me disculpara y regresara a mis amigos cerca de la parrilla. Cuando comenzó el partido de voleibol de playa, me uní a uno de los equipos. Durante la segunda parte, mientras estaba en la arena, vi a Tracy sentada en una silla, animando a los jugadores. El señor maravilloso no estaba por ninguna parte. Después de 2 partidos, uno de ellos perdido, tuvimos que dejar el campo y esperar nuestro turno. Al ir a buscar una cerveza, vi a Tracy, sentada sola. Las viejas costumbres son difíciles de olvidar, me dije mientras tomaba mi vaso y entraba adentro. Al verificar la tercera habitación, la sala, mis sospechas se confirmaron. Charles tenía su brazo alrededor de la cintura de Marilyn Hanson, conversando con un pequeño grupo, mientras que Marilyn lo miraba con deseo. Marilyn, una antigua vecina, estaba indiscutiblemente casada. Pensé en mantener eso para mí. Si mis sospechas eran ciertas, entonces él planeaba ser íntimo con esa mujer esa noche, traicionando así a Tracy. Si no decía nada, sería mi culpa. Si hablaba, provocaría el caos, y de todos modos estaría equivocado. Un verdadero amigo la habría informado, pero yo no era un verdadero amigo, era su exmarido. ¿Por qué debería ser mi deber? Y luego, el destino tomó un giro inesperado. Troy, el marido de Marilyn, que resultó estar en mi equipo de voleibol de playa, aparentemente me siguió adentro para discutir estrategia. Cuando notó la misma escena que yo, Charles abrazando a su esposa y ella mirándolo como si fuera irresistible, estalló: «Eres una persona despreciable, quita tus manos de mi esposa, idiota», exclamó mientras se lanzaba hacia ellos. Al principio, estuve a punto de intervenir para evitar la inminente altercación, pero la razón prevaleció y dejé que mi compañero de voleibol me superara antes de que Charles pudiera escapar. Troy agarró con fuerza el brazo de Charles, retorciéndolo bruscamente. Un crujido distintivo resonó, seguido del grito de dolor de Charles. La conmoción atrajo a más espectadores a la sala. Afortunadamente, una amiga de Wendy, enfermera de urgencias, evaluó rápidamente la herida de Charles y llamó a una ambulancia. Ellos llegaron con 2 policías aproximadamente 10 minutos después. Los oficiales recogieron los testimonios de todos los presentes en caso de que Charles decidiera presentar una denuncia contra Troy Jansen. El oficial superior, Su Jim Hill, parecía tener mi edad, mientras que la oficial junior, la oficial Kathleen MacDonald, parecía tener alrededor de 40 años, con rasgos indudablemente irlandeses. Me aseguré de dar mi declaración a la oficial MacDonald.
En medio del caos, Tracy estaba llorando, sosteniendo el brazo no lesionado de Charles mientras intentaba consolarlo mientras los rescatistas se ocupaban de él. Era evidente que ella ignoraba los eventos que llevaron a la altercación. Una vez que Charles fue estabilizado, los rescatistas lo trasladaron al hospital, dejando a Tracy atrás. Ella me miró, buscando ayuda, y yo asentí, dirigiéndola hacia la oficial MacDonald antes de señalar 5 con mis dedos. MacDonald notó que Tracy me estaba esperando, así que procedió a interrogarme. Conté mi versión de los hechos, mencionando que Charles había llevado a mi esposa a una fiesta hace 3 años. Su reacción ante esta revelación fue de sorpresa. ¿Y aún planeas acompañarlo al hospital?, me preguntó. ¿Eres simplemente extremadamente amable o completamente loco? No anticipé esta pregunta. Al mirarla, noté que intentaba reprimir una sonrisa. Totalmente. Completamente loco, respondí. No puedes pasar a otra cosa, Greg, se quejó ella. No se trata de pasar a otra cosa, Trace, repliqué. Charles no debió poner las manos sobre Marilyn Jansen, y la acción de Troy estaba justificada. Quizás si yo hubiera tenido tal audacia, tú y yo seguiríamos juntos. Las palabras salieron de manera inesperada, provocando las lágrimas de Tracy mientras se daba la vuelta. En la camioneta, dejé a Tracy en urgencias sin acompañarla adentro. Después de nuestro divorcio, ella y Charles tuvieron que compartir una pequeña casa con el producto de la venta de nuestra casa. Mientras ella estaba ocupada por la noche, saqué de mi bolsillo la tarjeta que la oficial Kathleen MacDonald me había dado antes. ¡Qué mujer encantadora!, pensé. Decidí jugar la carta de la prudencia, así que esperé 3 días antes de contactar a la oficial Kathleen MacDonald. Ella atendió en la segunda llamada. ¿Podrías haber esperado aún más tiempo? Podría haber estado comprometida y casada para entonces, me bromeó ella por teléfono. Quizás tengas razón, pero apresurarse no te hará la próxima y última señora Allen Gregerson, repliqué. Y ahora, ¿quién hace el listo?, respondió ella. ¿Cómo sabes siquiera que diré que sí cuando me invites a salir? Y no estoy interesada en ir a un pub irlandés para una cita. Su mención de un pub irlandés me tomó por sorpresa, porque, en verdad, era exactamente allí donde había planeado llevarla. Me parecía apropiado llevar a una chica irlandesa a un pub irlandés. Ella notó mi vacilación y adivinó correctamente mi intención. ¿Qué pasa con ustedes, chicos? ¿Ninguno de ustedes puede ser más creativo? ¿Solo porque tengo cabello pelirrojo brillante, todos piensan en un pub irlandés? Duda brevemente antes de recurrir a mi plan de emergencia. Teníamos un excelente restaurante griego en la ciudad que me encantaba, y la cocina griega era un cambio de la irlandesa. Después de un momento de reflexión, ella respondió positivamente. Gracias por ser espontáneo, dijo cuando pasé por el pub irlandés. La mayoría de los chicos optan por la comida asiática, pero no soy fan de la comida que parece un refugio para las cucarachas. Me eché a reír ante su comentario, sintiendo una conexión que podría durar toda la vida. Conversamos durante otra hora, abarcando una amplia gama de temas. Aprendí que en realidad tenía 45 años, divorciada desde hace una década debido a la infidelidad de su ex. Tenía un hijo que estudiaba segundo año en la Universidad Estatal de Michigan, en Pre-Derecho. La cena del sábado por la noche fue excepcional, acompañada de una maravillosa compañía. La recogí en su casa, ubicada en la parte sur de la ciudad, y me deslumbró su belleza en su pequeño vestido negro y sus tacones de 10 centímetros. Tenía curvas en los lugares adecuados, un rostro encantador y vibrantes cabellos pelirrojos. Encarnaba el término hermosa. Tuvimos una de esas conversaciones errantes que parecían tocar todo y al mismo tiempo a nada. Su voz era tan cautivadora que podría haberla escuchado toda la noche. Ella no parecía tener prisa por establecerse con un esposo, así como yo no tenía prisa por encontrar una esposa. Esta actitud la hacía a la vez relajada e intrigante, impredecible, especialmente con su naturaleza naturalmente curiosa, casi como la de un detective. Hizo preguntas incisivas, mostrando que no solo escuchaba, sino que se comprometía profundamente con lo que decía. Después de la cena, la acompañé de regreso a su casa. No sugerí volver a mi lugar, y cuando llegamos a su casa, ella tampoco propuso invitación. Nos intercambiamos un buenas noches en su puerta,
Pero me sorprendió inclinándose rápidamente y dejando un suave beso en mi mejilla. Tuve que virar a 3 matices de rojo. Le deseé buenas noches y prácticamente regresé a mi coche en una pequeña nube. No recuerdo ni siquiera el trayecto de regreso, era como si tuviera 16 años de nuevo. Sus labios eran tan suaves en mi mejilla, y estoy casi seguro de que llevaba perfume White Shoulders. Me llamó el domingo por la mañana para invitarme a su casa para bagels y salmón ahumado. ¿Cómo se puede rechazar tal invitación? Unos días después, Wendy y Scott me invitaron a cenar, en parte para disculparse por los recientes acontecimientos, y en parte para escuchar mi versión de los hechos. Resultó que Charles amenazaba con demandarlos a ellos y a Troy Jansen. «Este hombre realmente se cree irresistible», exclamó Scott en un momento. «Es ciertamente atractivo, querido, e indudablemente encantador», comentó Wendy, antes de recibir una mirada severa de Scott. Según los Harris, Troy pasó el resto del fin de semana tras las rejas antes de ser liberado bajo fianza el lunes por la mañana. Al regresar a casa, Marilyn y sus hijos habían desaparecido. Habían encontrado refugio en casa de su madre en una ciudad vecina. «Dile a Troy que me contacte y asegúrale que entiendo su situación. Estoy aquí si necesita un confidente y lo apoyaré cuando este asunto vaya a juicio», propuse. «Transmitiremos el mensaje, y estoy seguro de que apreciará tu apoyo», respondió Scott. «Por cierto, hemos decidido que este será nuestro último encuentro veraniego. El estrés es demasiado difícil de soportar». Mientras Scott hablaba, Wendy parecía preocupada por su plato de guisantes. Era evidente que las cosas no habían sido las mismas en el país de los Harris desde aquella noche. Unos meses después, cuando Wendy, de 47 años, comenzó a mostrar un notable abdomen de embarazo en público, mis sospechas se confirmaron. No necesitaba especular sobre la identidad del padre, porque Scott me llamó directamente para divulgar la noticia. «¿Te das cuenta de este lío?», practically shouted over the phone. «Ese bastardo ha dejado embarazada a mi esposa. Ella está teniendo una aventura con él desde la fiesta del año pasado». Scott me informó que había permanecido en la ignorancia hasta que Wendy comenzó a sufrir de náuseas matutinas, cada 2 días, reproduciendo el patrón que había conocido durante sus embarazos con sus 2 hijos, hace años. Cuando se dio cuenta de esto, Scott la confrontó, y ella admitió haber tenido una aventura con Charles durante más de 1 año. Sin embargo, insistió en que principalmente utilizaban protección. Se quedaron sin protección durante un fin de semana en un motel, donde decidieron prescindir de ella en varias ocasiones. Tras esta revelación, Scott me pidió, en broma, que le recomendara a mi abogado, insinuando una posible tarifa preferencial para amigos y familiares. Según Scott, Charles y Wendy se habían mudado a un apartamento cerca del campus, dejando a Tracy y a su hijo a su suerte. «Ese no es mi problema», le respondí, sin anticipar la complejidad de la psicología femenina. Mientras almorzaba en un McDonald's cercano, ella se acercó a mi mesa, con su hijo de la mano, sus manos entrelazadas. Al dejar su bandeja sobre la mesa frente a mí, el niño ocupó con entusiasmo el lugar a mi lado. «Hola Tracy», «Hola CJ», los saludé. El pequeño, ahora de aproximadamente 3 años, extendió una mano limpia para un apretón de manos. Impresionado por su intento de madurez, acepté su mano y la estreché con fuerza. «Hola, señor», dijo con seriedad. «Hola, Greg», intervino Tracy. «Creció tan rápido», le comenté a Tracy mientras miraba a su hijo. «Podrías tener un futuro alto de 2 metros entre las manos». Por su expresión, era evidente que Tracy reconocía mi intento de cortesía, pero una preocupación subyacente era evidente en su rostro, sugiriendo que si no lo abordaba pronto, podría alcanzar un punto de quiebre. «Adelante, pregúntale», la animé suavemente, observando a su hijo desenvolver una hamburguesa con queso. «¿Realmente me amabas tanto como decías?», comenzó ella suavemente. «Porque si ese fuera el caso, ¿por qué no luchaste por mí como Troy lo hizo por Marilyn? ¿Por qué no me pediste que volviera, como lo haría alguien que realmente me ama? ¿Por qué no viniste a mi casa para ver cómo estamos mi hijo y yo, tal vez incluso invitarnos?» No había anticipado eso. ¿Insinuaba que era mi culpa? Tomé una profunda respiración, tratando de mantener la calma y evitar una explosión de ira. «Entonces, ¿todo es realmente mi culpa? ¿Eres la víctima inocente aquí?» A medida que hablaba, el volumen de mi voz aumentaba progresivamente.
No era mi intención. Necesitaba hacer pasar mi mensaje. Recuerda cuando quité la mano de Charles de tu cintura y tú insististe en que no pasaba nada, pidiéndome que no causara problemas. Te confié completamente y no busqué saber más. Perdóname por haber creído tanto en ti. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, no te habría confiado. Habría reaccionado de manera diferente, como Troy. Pero tú, la persona en la que más confiaba, me mentiste. Así que no luché por ti. Luego, cuando regresaste a casa al día siguiente al mediodía, ¿qué podía decir? El daño ya estaba hecho, varias veces, al parecer. Entonces, ¿de qué quedaba por discutir? Te habías entregado a otro hombre y habías roto nuestros votos. No quedaba nada por lo que pudiera luchar. Deja claro que era tu decisión sola y que no tenía voz en ello. Entonces, ¿qué quedaba por defender? Ya no eras mía, pertenecías a él. Pero nunca intentaste hacerme cambiar de opinión, se quejó ella, ni convencerme de quedarme. Nada. Si realmente me amabas. ¿Cuántas veces dormiste con Charles esa primera noche y la mañana siguiente? Estoy seguro de que fue más de una vez, hice notar. La primera vez podría haber sido un error, y quizás podría haberte perdonado. Elegir hacerlo de nuevo fue una decisión consciente. Todo lo que iba más allá fue tú rompiendo mi corazón en 1000 pedazos. Y tuviste la audacia de pretender que lo pasaste fenomenal, un momento extraordinario, si no recuerdo mal, y que tú y él compartían esa conexión casi sobrenatural. No te arrepentiste de nada. Sabes, las deseo y lustre, brillo, comparten las mismas 4 letras. Entonces, ¿qué debía pensar? Como dice el refrán, si amas algo, déjalo ir. Si regresa, era tuyo, si no, nunca lo fue. Y luego, para añadir insulto a la injuria, tienes su hijo a los 48 años. No pude convencerte de tener un segundo hijo en 25 años, pero no solo acoges al Señor maravilloso, sino que además, lo dejas embarazarte. Entonces, todo esto se trata de tu ego masculino herido, replicó ella, quizás un poco demasiado enérgicamente para mi gusto. Mi atención se centró en esa observación, pero en presencia del niño en la mesa, resistí la tentación de morder el anzuelo. No, lo que elegiste hacer una vez con él fue tu decisión. Parece que lo amabas lo suficiente como para querer tener su hijo, aunque no deseabas otro conmigo. Créeme, he recibido bien el mensaje. Cayó un silencio entre nosotros durante unos momentos. Ella parecía vacilante. Sentía la dirección que tomaba esta conversación, pero alguien debía abordar el tema. Entonces, ¿cuál es tu plan ahora?, finalmente pregunté. Tú y Charles nunca se casaron, pero él es reconocido como el padre del niño, ¿verdad? Al menos, deberías demandarlo por una pensión alimentaria. Voy a dejar que Wendy se encargue de él, respondió Tracy. Pero tienes razón, debería pedirle una pensión alimentaria a ese hombre infiel. Es un buen consejo. A veces piensas en lo que pudo haber sido entre nosotros, añadió. ¿Cómo podrían haber sido las cosas? Honestamente, no, respondí suavemente. Me rompiste el corazón de tal manera que nunca quise reflexionar sobre lo que pudo haber sido. Atesoro maravillosos recuerdos de nuestro pasado, que los guardaré con cariño para siempre, pero eso pertenece al pasado y nunca volverá. Retomamos nuestra comida. Observaba al niño jugar con sus papas fritas, lo que me recordaba a nuestra hija Morgan haciendo lo mismo. Es un niño hermoso. Estoy aliviado de que algo positivo haya surgido de esta relación, a pesar de un comienzo marcado por una conexión notable. Al final, nunca nos unimos tan profundamente como tú y yo. Mientras que nuestra intimidad física comenzó apasionadamente, no evolucionó paralelamente a nuestro vínculo emocional. El amor nunca ha suplantado el deseo. Una vez desaparecido este último, pareció darse cuenta, en ese instante de claridad. Sacudió la cabeza tristemente, con lágrimas brotando en sus ojos. Había intercambiado el calor y la seguridad del amor por la efímera emoción del deseo, y, como un verdadero destello, tuvo su brillantez fugaz antes de desvanecerse. Mi amado compañero y yo recientemente celebramos nuestro 10º aniversario de matrimonio con un viaje a un destino inesperado, España. Inicialmente, había sugerido un viaje a su país natal, como de costumbre,
pero su reacción juguetona, dejando una marca traviesa en mi brazo, nos llevó a optar por un destino de climas más cálidos y sabores más picantes. El calor y la emoción de nuestra relación reflejan bien nuestra elección de destino. A medida que continuamos trabajando unos años más antes de retirarnos de la empresa de ciberseguridad que hemos creado juntos, reflexionamos sobre el éxito que hemos alcanzado desde que hice la transición de la ingeniería y ella dejó su carrera en las fuerzas del orden para unirse a mí en el emprendimiento. A pesar de que pasamos casi todo nuestro tiempo juntos, tanto personal como profesionalmente, nuestro vínculo sigue siendo fresco y vigoroso. Puede sonar cliché, pero mi amor por ella parece profundizarse día a día. Con 2 hijos, ahora tenemos 5 nietos. A pesar de la distancia geográfica que nos separa de una de las familias en Denver, CO, y de la otra en Houston, Texas, atesoramos las oportunidades regulares de pasar tiempo con nuestros amados nietos. De vez en cuando me encuentro con Tracy en la ciudad, pero es raro que tengamos más que un breve intercambio. Ella está ocupada con las responsabilidades de ser madre de CJ, que ahora tiene alrededor de 13 años. Según mi hija, que habla esporádicamente con su madre, Tracy no se ha vuelto a casar y rara vez sale en citas. Parece que su ex, el señor maravilloso, debió ser obligado a pagar una pensión alimentaria regularmente después de cierta resistencia. Me parece que existe una vida algo sombría, careciendo de muchos lujos. Pero al final, todos navegamos por nuestros propios caminos y debemos aceptar las consecuencias de nuestras decisiones. Ciertamente no siento la necesidad de disculparme por haber avanzado en mi propia vida.